¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy aprenderemos un nuevo tema. Estaremos aprendiendo lo que es la ley de senos. Posteriormente seguiremos con la ley de cosenos y después con las ecuaciones trigonométricas. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de la ley de senos. Bueno, ¿qué nos dice esto? Es una herramienta básica para resolver triángulos de cualquier tipo y establece lo siguiente. A sobre el seno de A es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. Ahora bien, se preguntarán, ¿y qué es esto? A, B y C son los lados de un triángulo. Y seno de A, seno de B y seno de C son los ángulos de un triángulo. Vamos a ver esto con un ejemplo práctico para que ustedes sepan cómo hacerlo. Pero antes de hacer el ejemplo, les recomiendo utilizar esta ley de senos cuando se conocen dos ángulos interiores del triángulo y uno de sus lados. También cuando se conozcan dos lados del triángulo y el ángulo opuesto de cualquiera de estos. Aquí tenemos un triángulo en el cual conocemos dos ángulos interiores, en este caso uno de 40 y uno de 60, y desconocemos uno, ¿sí? En este caso C. Y tenemos un lado, ¿sí? Aquí tenemos un lado. ¿Se dan cuenta? Este lado está enfrente, es opuesto, ¿sí? Al ángulo de 40 grados. Por ejemplo, 2.8 centímetros es opuesto a 40 grados, ¿sí? Aquí tenemos B minúscula y lo opuesto sería B mayúscula, sería el ángulo, que son 60 grados. Y aquí tenemos C y no tiene nada, ninguno de los dos, pero podemos calcularlo fácilmente. Nos recordamos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe dar 180 grados. Entonces, 40 más 60 serían 100 grados. ¿Cuánto me falta? Pues efectivamente C valdría 80 grados, ¿ok? Con respecto a eso, ahora vamos a hacer lo que es la ley de senos. Ya tenemos todos los ángulos interiores, pero necesitamos nada más un lado y un ángulo. Entonces, podemos decir que vamos a calcular, no sé, C. Entonces sería, por ejemplo, aquí, C sobre seno de 80 grados. ¿Sí? Ya se dan cuenta que tenemos este C vale 80, que es el que va abajo, y esta C minúscula va arriba. Es igual a, tenemos un valor, en este caso un lado y su opuesto. 2.8, les recuerdo, los valores van arriba sobre seno de 40 grados. ¿Sí? Es importante poner dos valores que sí tenemos, por ejemplo, el ángulo, ¿sí? En este caso que sería A, si lo quieren ver de esa manera, A mayúscula y A minúscula, si lo tenemos aquí, aunque no esté representado A. Tenemos B minúscula, pero su valor del ángulo, ¿sí? Que vamos a calcular en un momentito más. Y tenemos C mayúscula y su C que no lo tenemos. Entonces los valores siempre van arriba. Entonces vamos a hacerlo siempre, ¿sí? Con la famosa regla de 3. Seno de 80 por 2.8 entre seno de 40. Entonces agarramos la calculadora y lo hacemos de esta manera. Entonces ponemos en la calculadora. Entonces seno de 80, ¿sí? Por 2.8. ¿Ya vieron? Seno de 80 por 2.8 entre, ponemos igual, entre seno de 40. Y me da 4.28. En este caso podemos decir que es 4.3. Vamos a poner entonces el valor de C minúscula, que sería 4.3. Entonces este vale 4.3. 4.3. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero calculamos, ahora en vez del C, vamos a calcular el B. Esto lo dejamos, ¿va? Entonces vamos a calcular ahora con B. Entonces sería B, su opuesto, seno de 60.
¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Acuérdense, debemos tener un valor y su opuesto, siempre un ángulo y su opuesto siempre. Si no tenemos eso, teníamos que hacerlo con la ley de cosenos. Entonces, seno de 60 por 2.8 entre seno de 40 es muy fácil. Es una regla de 3. Vamos a hacerlo. Entonces, seno de 60 por 2.8 igual entre seno de 40. Y nos da 3.77, 3.8. Entonces el resultado de B, perdón, sería 3.8. Ahí está el resultado. Es muy sencillo hacerlo. Es la primera forma de ley de senos, en donde tenemos dos ángulos, ¿sí?, interiores y un lado. Es importante que este lado, o un lado cualquiera, esté frente de su ángulo. Si tenemos dos ángulos interiores, entonces si tenemos dos ángulos, obviamente calculamos el otro ángulo. Acuérdense que es 180 menos, pues la suma de estos dos, 60 más 40, pues 100, serían 80. Entonces ya tendríamos los tres ángulos interiores y nada más hay que agarrar siempre un ángulo y su lado opuesto. Entonces les recuerdo que arriba siempre va a haber lo que es el valor del lado y abajo su seno del ángulo opuesto. Y para calcular los otros, pues ya van por la alternando. Por ejemplo, aquí primero calculamos C sobre seno de 80 y luego calculamos B sobre seno de 60 porque siempre es su opuesto. Esta es la primera parte de cómo hacer la ley de senos. Espero que le hayan entendido. Después veremos la segunda parte de ley de senos, pero con pues otra forma de valores representados en diferente lugar, ¿va? Esperemos que les haya gustado el video.